cuán ricos nosotros como creyentes somos en Jesucristo. Y cómo muchas veces también desperdiciamos tanto esas riquezas. En alguna oportunidad compartí esta historia, que es una historia verídica, y lo voy a volver a hacer. Pasó a la historia como la avara más grande de los Estados Unidos. Sin embargo, murió en 1916. Hetty Green dejó bienes valorizados en más de $100 millones. $100 millones hoy es mucho dinero. Hace 100 años atrás eso era muchísimo más dinero de lo que es hoy. Era tan avara esta mujer que comía avena fría porque calentarla le costaba dinero. Su hijo tuvo que sufrir la amputación de una pierna porque se demoró tanto en buscar una clínica gratis cerca a su casa que se tornó incurable, siendo millonaria. Era rica, pero eligió vivir como si fuese pobre. Excéntrica, definitivamente. Loca, tal vez. Pero nadie pudo probarlo. Fue tan tonta que precipitó su propia muerte, provocando un ataque de apoplejía cuando discutía sobre el valor de beber leche descremada, porque era más económica. Hetty Green es una ilustración de muchos creyentes hoy en día. Tienen a su disposición riquezas ilimitadas, pero a pesar de ello viven como mendigos. Fue esta clase de creyentes a quienes Pablo le escribió la epístola a los Efesios, comenta este comentarista en el comentario de los Efesios. Vivió como miserable siendo millonaria. Nosotros como creyentes tenemos riquezas invaluables en Cristo Jesús, pero muchas veces decidimos vivir como mendigos, hablando espiritualmente, siendo extremadamente ricos. Precisamente por esa razón es que el mensaje del día de hoy lo he titulado Las riquezas en Cristo. Ricos en Cristo. Usted puede pensar en la persona en ese planeta, la que tiene mayor dinero. Probablemente se le puede venir quizás a algunos personajes en la mente. Podría ser de repente, me parece que aún sigue siendo Bill Gates, si mal no me equivoco. De repente hay Carlos Slim u otro personaje que sean los que sean reconocidos como las personas más millonarias en este planeta. Aún ellos no tienen las riquezas que un cristiano que vive en la punta del cerro es rico en Jesucristo. Nosotros hemos sido creados para la gloria de su gracia en Cristo Jesús, y vamos a acercarnos nosotros ahora a leer de los pasajes 3 al 14 de lo que el apóstol Pablo habla respecto a estas riquezas en Cristo. Pero vamos a enfocarnos principalmente en los versículos del 3 al 6 en esta mañana. Pero vamos a leer desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que han hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad,
según la buena intención que propuso en Cristo, con miras a la buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque en Cristo Jesús tú ya nos has declarado justos, porque en Cristo Jesús somos salvos, Señor, por medio de la fe en Él. Y nos has otorgado riquezas invaluables por estar unidos a Él. Nos has otorgado una herencia eterna. Una herencia que no se puede comparar con todo el dinero que pueda existir, todas las riquezas que puedan existir en este mundo. Pero tú nos has otorgado en Cristo Jesús el mayor de todos los tesoros que el ser humano pueda imaginarse. Guía, Señor, ahora este tiempo de meditación de tu palabra, y que seas tú hablándonos, Señor, exhortándonos, consolándonos, conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo para gloria tuya, Señor, y beneficio nuestro. Abre nuestra mente y corazón para recibir tu palabra. Guía, Señor, este mensaje, porque te lo dedicamos a ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gracia. Lo encontramos, por ejemplo, en los versículos 6, como lo hemos leído, en el versículo 12, en el versículo 14 también. Por esa razón nosotros hemos sido redimidos. ¿Qué quiere decir ser redimidos? Ser rescatados. Nosotros hemos sido rescatados ¿de qué? De nuestra vana manera de vivir, de la condenación eterna. ¿Con qué propósito? Para la alabanza de la gloria de su gracia, dice el apóstol Pablo en estos pasajes. La Escritura menciona de que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de parte de Dios para el ser humano es vida eterna en Jesucristo, su Hijo, únicamente en Él, y no hay salvación en otra persona que no sea por medio de Jesucristo. Mientras más profunda sea nuestra comprensión de todo lo que viene incluido en el paquete de esta salvación que se nos ha sido otorgada por gracia, más profunda va a ser nuestra gratitud, nuestra devoción, nuestra adoración y nuestro gozo en el Señor. Por lo tanto, un conocimiento, una comprensión de ese paquete que encontramos de la salvación, es cuando usted compra, por ejemplo, un paquete de promoción, por ejemplo, hablando de las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Te ofrecen un paquete completo donde incluye teléfono fijo, internet, cable, televisión, cable por antena satelital, etcétera, etcétera. También te vende una gama, un paquete completo de muchos beneficios, pero también tú puedes comprar parte de ese paquete. Pero ¿qué pasa si te dan el costo del paquete completo, pero no te explican cuáles son esos beneficios? Tú pagarías a ciegas, lo hacemos muchas veces, donde estamos literalmente tirando dinero al agua por no conocer cuáles son los beneficios. De repente, quizás un paquete
menos costoso, nos daría quizás prácticamente lo que realmente necesitamos y no estaríamos desperdiciando dinero. En el paquete de la salvación, lo que comprende en sí esta salvación que se nos ha sido otorgada por gracia, por medio de Jesucristo, un desconocimiento de ese paquete completo que viene la salvación, va a traer como consecuencia un desconocimiento de todo lo que compone eso, menos gozo, el deseo de no querer venir a la iglesia, el deseo de no orar, el deseo de no tener una devoción, la que el Dios se la merece. Por lo tanto, nuestro gozo va a ir reduciendo poco a poco. ¿Por qué razón? Por un desconocimiento de lo que compete este paquete de lo que es la salvación. Todo lo contrario viene si es que nosotros conocemos más de qué trata este paquete de la salvación, qué cosa compone, y por lo tanto esta va a traer como consecuencia que nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra adoración y nuestro gozo en el Señor cada día sea más y más. Nosotros debemos de conocer lo que somos como cristianos por la sencilla razón de que un conocimiento superficial de esta verdad, de lo que nosotros somos un cristianos, nos va a conllevar a una vida cristiana superficial. Un gozo superficial, una adoración superficial y por lo tanto un servicio superficial. Pablo nos menciona en esta carta de que si estamos en Cristo hemos sido enriquecidos con todas las riquezas espirituales y beneficios, y nos explica los beneficios por el cual nosotros estamos unidos a Él. ¿Por qué es tan relevante hoy que nosotros meditemos en esta palabra? Porque necesitamos saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. En primer lugar, el apóstol Pablo empieza desde el versículo 3 mencionando cuáles son las descripciones de esas bendiciones de parte de Dios para la vida del creyente. En primer lugar, en el versículo 3 menciona que la fuente de donde provienen todas esas bendiciones está en la persona de Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. El apóstol Pablo inicia esta sección desde el versículo 3 con una oración donde da gloria a Dios por los beneficios que nosotros como cristianos tenemos por estar unidos a Cristo. Y empieza instruyéndonos y mencionándonos que Dios, ¿de dónde proviene todas esas bendiciones? Proviene de Dios, que Dios mismo es la fuente de todas nuestras bendiciones. Dios nos ha hecho infinitamente ricos en Jesucristo. Precisamente por esa razón, al nacer en la familia de Dios, somos ricos por herencia. Somos ricos por herencia, por nacer en la familia de Dios. Un niño no decide ser rico. Por lo tanto, recibe por herencia una riqueza de parte de sus padres. No todos podemos nacer o no hemos nacido en cuna de oro. Hay algunas personas que sí lo han hecho. Pero el cristiano, déjeme decirle algo, hermano, hermana. Si usted ha rendido su vida a Cristo, usted, por lo tanto, tiene como herencia todas las riquezas en Cristo Jesús. Absolutamente todas. Todo lo que le pertenece a Jesucristo también le pertenece a usted, porque es parte de la familia de Dios. Con mucho cuidado lo voy a decir. Eso no quiere decir que usted se encuentre en la misma posición que Jesucristo. Hablando de manera posicional. No hay nadie como Cristo.
Pero sí, nosotros tenemos como herencia las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo acá empieza a enumerar de dónde provienen nuestras bendiciones. Y dice que Dios es la fuente de todas esas bendiciones. A través de Cristo nosotros tenemos parte de las riquezas de la gracia de Dios. La gloria de Dios, la misericordia de Dios, las inescrutables riquezas de Dios. Y es lo que explica el apóstol Pablo en la primera sección del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de esta carta o epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Si usted cree que Dios es pobre, pues déjeme decirle que Dios es dueño de toda la plata y el oro que puedan existir. Y no solamente eso, sino nos ha enriquecido a nosotros, los creyentes, por estar unidos a Cristo. Con eso no quiero decir que si usted va a un cajero y ve su cuenta bancaria va a estar millonario, ¿no? Pero para el creyente, las cosas materiales pasan a un segundo plano cuando empieza a descubrir a través de las Escrituras cuán rico es en Jesucristo. Y donde realmente debe de estar basado, hermano, hermana, toda nuestra identidad. Porque nuestra identidad no tiene que estar puesta en las cosas materiales. Nuestra identidad no tiene que estar puesta en nuestro cónyuge, en nuestra posición, en cuán rico, hablando materialmente, pueda ser, sino que nuestra identidad debe estar puesta en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque fuera de Él no somos absolutamente nada. Si usted está poniendo su esperanza en las cosas materiales, déjame decirle de que en un momento eso se va a acabar. ¿Qué le va a quedar? Absolutamente nada. Jesucristo dijo, separado de mí, nada van a poder hacer. El apóstol Pablo empieza describiendo, como lo mencioné, las descripciones que nosotros tenemos, las bendiciones, que nosotros tenemos en Cristo Jesús, y menciona que Dios es la fuente de todas esas bendiciones. Y en segundo lugar, empieza a describir quiénes son los beneficiarios de esas bendiciones, y menciona que el creyente, aquella persona que ha rendido su vida a Cristo y que ha confiado en Él como Señor y Salvador de su vida, por lo tanto son los beneficiarios de esas riquezas. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos ha bendecido. ¿A quién? Al creyente. Al creyente, el cristiano, el que ha rendido su vida a Jesucristo, es el beneficiario de todas las bendiciones que Dios ofrece. Tristemente, un entendimiento equivocado de una parte o de un sector de la iglesia dice que ser hijos del rey debemos de vivir como tales. No, tú eres una hija, una princesa de Dios. Tú tienes que vivir como la hija del rey, como el hijo del rey. Eso comúnmente es llamado como el evangelio de la prosperidad. Como bien mencionó el hermano Jaime hace un momento, que esto simplemente es un engaño más de Satanás, porque está poniendo su esperanza en las cosas materiales, cuando la Biblia menciona de que todo eso es basura, literalmente. El creyente, hermano, usted y yo, somos los beneficiarios de todas las riquezas en Cristo.
La prioridad de Dios, escúchame bien, lo digo con mucho cuidado. Algunos piensan que la prioridad de Dios es darnos lo que hemos escuchado en alguna oportunidad: salud, dinero y amor. Si tú dices, no, yo no tengo salud, dinero y mucho menos amor, entonces Dios no me está bendiciendo. ¿Qué está pasando? Y empiezas a reclamar las bendiciones de Dios, ¿no? Nuestro Salvador Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para hacernos ricos, hablando materialmente, sino, conforme menciona el apóstol Pablo, Él murió para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, nosotros, tú y yo, somos los beneficiarios de esas riquezas en Jesucristo. Si usted está unido a Cristo, usted es el beneficiario de esas bendiciones. Por lo tanto, dejemos de vivir como pobres, hablando espiritualmente, y, como mencionan las Escrituras, vivamos conforme al llamamiento santo por el cual Dios nos ha otorgado a nosotros en nuestra fe en Jesucristo. Vivamos como tal. Vivamos conforme al llamamiento de lo que somos nosotros hoy. Somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que vivir como tales. Pablo empieza a describir la fuente de todas nuestras bendiciones y menciona que Dios es la fuente de esas bendiciones. Y no solamente menciona de dónde proviene la fuente de las bendiciones, sino menciona también cuáles son los beneficiarios de esas bendiciones y por lo tanto son los creyentes. Ahora, el apóstol Pablo continúa mencionando y describiendo esas bendiciones en Jesucristo, pero también dice cuáles son el alcance de esas bendiciones. No, yo lo que tengo guardado en mi cuenta bancaria solamente me alcanza para comprarme un carro nada más. A mí a la justa me alcanza para comprarme un pantalón o unos zapatos. A mí no me alcanza nada. Las bendiciones que el creyente tiene en Jesucristo son bendiciones inagotables. Escúchame bien. Las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús son bendiciones inagotables. ¿Qué quiere decir? Que nunca se van a acabar. Nunca. ¿Cuánto tiempo es nunca? Nunca. Por siempre van a ser las bendiciones en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque los cristianos ya estamos completos en Él, como menciona en Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 menciona de que los cristianos ya estamos completos en Jesucristo y no necesitamos nada más. Si usted está matándose, trabajando para comprar lo que siempre ha soñado y deja a Dios de lado, la Biblia dice de que usted no necesita absolutamente nada de esas cosas si quiere sentirse completo. Nosotros somos completos en Jesucristo. No quiero decir tampoco, y no quiero que se entienda, de que no debamos trabajar y esperar que todo nos caiga del cielo. Es bueno hacerlo, es bueno trabajar. El Señor, cuando Adán y Eva pecaron, parte de las maldiciones que Dios, el juicio de parte de Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu frente vas a comer. Entonces, ¿que el trabajo es una maldición? Eso es otro tema y en otro momento lo vamos a hablar. Donde quiero que nos enfoquemos realmente es en que nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos más nada.
En Cristo Jesús estamos completos. El alcance de esta bendición, versículo 3, la segunda parte, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde se ubican estas bendiciones? No en esta tierra, no, sino en los lugares celestiales se ubican las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Los cristianos vivimos en este mundo y nuestro Dios, en su gracia y misericordia, nos permite disfrutar de riquezas terrenales. Pero no debemos olvidar que estas son temporales. Primera de Timoteo 6:7, el apóstol Pablo, escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, le dice: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada. ¿Usted cree que se va a poder ir al cielo con su carro, con su casa? Nada hemos traído a ese mundo y nada podremos hacer, nada podremos sacar, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Por lo tanto, en su gracia el Señor nos permite disfrutar de algunas riquezas terrenales. Y sí, es por la gracia y misericordia que algunos pueden hacerlo. Dios, en su gracia y misericordia, dice la Biblia, que hace llover para creyentes e incrédulos. Vemos constantemente la gracia común de Dios para toda su creación. Pero ha derramado una gracia especial para su iglesia. A pesar de que nosotros podemos disfrutar de estas bendiciones temporales, no debemos olvidar nunca, hermanos, como dice el apóstol Pedro, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Si usted cree que va a vivir para siempre en esta tierra, está completamente equivocado. Pedro dice de que los creyentes simplemente somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque Filipenses 3:20 dice lo siguiente, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos, por lo tanto somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces voy a vivir mi vida como yo quiera hasta un minuto antes de que me muera y recién voy a pedir perdón a Dios. No sabemos si es que vas a tener oportunidad de poder pensar en el último momento de tu vida. Puede de que inmediatamente caigas muerto y no tuviste oportunidad. Toda la oportunidad que tuviste por muchos años, que te predicaron de la palabra de Dios, que un familiar te dijo, cree en Cristo para que seas salvo, y sé salvo. Pero ya puede ser muy tarde. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por lo tanto, la clave para vivir como ciudadanos del cielo, mientras vivimos en este mundo, es andar en el Señor, como menciona Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Andemos en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. ¿Qué cosa es andar en el Espíritu? Ya lo hemos visto un poco más. No satisfagamos los deseos de nuestra carne. Una promesa de parte de Dios es que va a suplir nuestras necesidades. Nuestras necesidades, pero conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como lo menciona en Filipenses 4:19. Pero no promete aislarnos de la pobreza ni el dolor.
Si alguna circunstancia de su vida Dios ha permitido que pase pobreza y dolor, pues Dios, Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Jesús no dijo, todo te va a ir chévere. No te dijo eso. Jesucristo dijo, en el mundo vamos a tener aflicción, pero cuando las aflicciones vengan, confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y si Él lo dice, por lo tanto, Él tiene toda la autoridad para decirlo. Y por lo tanto, como es Dios, su palabra es verdad. Y por lo tanto, nosotros tenemos que creer su palabra. Y la bendición más grande que el creyente pueda tener no son cosas materiales. La bendición más grande que disfrutamos los creyentes es la vida eterna que Dios nos ha dado por gracia y misericordia. Las bendiciones espirituales son más grandes e importantes que las bendiciones materiales. Hace un momento, antes de la prédica, hemos cantado este cántico precioso, Vivir es Cristo, donde mencionaba la letra de esa canción, que bendito sea el Dios, recibiremos el bien y no el mal, citando a Job. Las bendiciones espirituales son más importantes que las materiales. No es al revés. No es al revés. El Señor Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. La fórmula es esa, y la fórmula no es al revés. La fórmula es, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y por lo tanto todo lo demás va a venir por añadidura. No es que primero tengo que preocuparme por las cosas materiales y después, si me alcanza el tiempo, por las cosas espirituales. La fórmula no funciona así. La fórmula, según Dios, es buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Las riquezas son espirituales y no materiales, hermano, hermana. Yo le animo a que pueda usted evaluar cómo está conduciendo su vida. Si en esos momentos usted está pasando tristeza, dolor, necesidad, analice cómo está viviendo. Si realmente está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, o estás haciendo las cosas al revés. Vemos que la ubicación de esas bendiciones se encuentran, como dice el apóstol Pablo, en los lugares celestiales. Pero ¿quién es el agente de esas bendiciones? ¿De quién proviene todas esas bendiciones? ¿En quién están posicionadas todas esas bendiciones? Dice en el versículo 3, la última parte, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo están posicionadas todas las bendiciones de parte de Dios. En esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, encontramos una de las doctrinas más preciosas que puedan existir. Todas son preciosas definitivamente porque provienen de Dios. Pero una de las doctrinas muy hermosas que encontramos en las Escrituras es la doctrina de la unión con Cristo. Y precisamente el apóstol Pablo en este libro de Efesios resalta mucho esta doctrina de nuestra unión con Cristo. Si usted lee todo el capítulo 1, se va a poder
se va a encontrar que en muchas de esos pasajes van a encontrar en Cristo, en Él, en el amado. Va a encontrar muchas veces, simplemente en los versículos del 3 al 14, aparecen 12 veces. Imagínense en toda la carta de los Efesios, aparecen muchas veces, de manera explícita y de manera implícita también. Por lo tanto, Cristo es el recipiente de todas nuestras bendiciones. Cuando nosotros estamos unidos a Él. Por lo tanto, todo lo que corresponde a Cristo corresponde al creyente. Los creyentes, como menciona el apóstol Pablo en Romanos 8, 16 y 17, es que somos coherederos de Dios en Jesucristo. Nosotros somos ricos en Cristo. Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, poseemos todas ellas porque estamos unidos a Jesucristo. Dejemos de vivir, hermanos, como pordioseros espirituales, cuando somos extremadamente ricos. Recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 20, que está escrito lo siguiente: su nombre está escrito en el cielo. Si usted es hijo de Dios, su nombre está escrito en el cielo. ¿Quién lo escribió? Dios. ¿Quién lo puede borrar? Nadie. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Este paquete de la salvación, todos los cristianos somos beneficiarios de ese paquete completo de la salvación. Pero un desconocimiento de las riquezas espirituales de que nosotros poseemos en Jesucristo va a hacer que nuestra alabanza y adoración, nuestro gozo, nuestra reverencia a Él sea cada día menos. Todo lo contrario sucede cuando empezamos a conocer más de Él, cuando empezamos a disfrutar más de nuestra unión con Cristo, el creyente, el gozo, el servicio al Señor, su devoción a Él va a ir cada vez más en aumento cuando empieza a conocer, a extraer de las Escrituras todas las riquezas que encontramos en ella. Por tanto, ¿es necesario leer las Escrituras? Por supuesto lo es. No hay en otro lugar que nosotros vayamos a encontrar todos los beneficios que tenemos en nuestra unión con Cristo que no sea de la fuente, de la misma palabra de Dios. ¿Por qué oramos tan poco? ¿Por qué estudiamos tan poco las Escrituras? ¿Por qué no estamos viniendo tanto? ¿Por qué no estamos sirviendo al Señor? Precisamente por un desconocimiento de cuán ricos nosotros somos en Cristo, por gracia. A veces yo digo, ¿no? Porque a veces no nos cuestan mucho las cosas, por eso es que no lo valoramos. Y seguramente usted que ya alguna vez, ya ahora trabaja, puede comprarse sus cosas, puede sostener a su familia, etcétera, etcétera. Quizás cuando no lo hacía antes, probablemente no valoraba el esfuerzo que hacían sus padres. Pero ahora como le cuesta a usted, pues usted ahora cuida más sus cosas. Como ahora le cuesta trabajo, sudor de su frente, ahora pues sí empieza recién a valorar las cosas. A nosotros no nos costó absolutamente nada nuestra salvación. Yo creo que quizás sea uno de los motivos grandes por el cual no valoramos la salvación. Pero déjeme decirle una cosa,
que a alguien sí le costó, y le costó su propia vida. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él es digno de toda nuestra alabanza y adoración, hermano, hermana. El Señor es digno de todo, de toda nuestra alabanza. Él es digno, hermano. Porque por gracia somos salvos, o hemos sido salvos por medio de la fe, dice la Escritura. Por gracia, y gracia es un regalo que recibimos gratuitamente. Es un regalo, la gracia es un regalo que recibimos gratuitamente sin merecerlo. Sin merecerlo. Esa es la salvación. Es ahí donde radica nuestras bendiciones en Cristo Jesús. Vamos a ver, en segundo lugar, ¿dónde están posicionadas? Bueno, hemos visto que la posición de estas riquezas se encuentran en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Cristo es la fuente, Dios es la fuente de todas esas bendiciones, y que el recipiente es Cristo de todas esas bendiciones. Es una fuente inagotable de bendición, nuestro Señor. Y la base por la cual nosotros disfrutamos todos esos privilegios, el apóstol Pablo menciona que encontramos todas esas en los versículos 4 al 6, y lo voy a leer. Porque Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pablo nos menciona que esas bendiciones vienen a nosotros de acuerdo al plan eterno de Dios, y nos escogió conforme a ese plan. Es inevitable tocar una doctrina que, dicho sea de paso, ha sido una doctrina muy atacada, y es una doctrina muy atacada. Si queremos acusar a alguien, pues el apóstol Pablo es el que escribió, inspirado por Dios, esta doctrina de la elección soberana de Dios. Versículo 4, porque Dios nos escogió, dice. ¿A quién? A nosotros. ¿Por qué? Dice acá, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es el propósito de que Él nos haya escogido? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5 dice, en amor nos predestinó. En amor. ¿Con qué propósito? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El propósito es la santidad. Dios nos escogió con el propósito de que nosotros fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero ¿en quién nos escogió? En Cristo Jesús, dice la Escritura. No vamos a ahondar mucho en esto, solamente quiero sacar cosas importantes en estos pasajes, que, por ejemplo, los indignos, nosotros, los pecadores, hemos sido declarados dignos, los injustos hemos sido declarados justos en Jesucristo. Este glorioso intercambio se dio en la cruz del Calvario, en el plan perfecto y eterno de Dios. Pablo se refiere en estos pasajes de que posicionalmente, en un sentido posicional, nosotros somos santos y sin mancha. En un sentido posicional, no en un sentido práctico. Recuerden que nadie se podía presentarse en el tabernáculo.
¿Recuerdan cuando el Señor le dio a Moisés su ley, los 10 mandamientos, y le dio instrucciones para construir el tabernáculo? Vamos a adelantar un poco más las clases que estamos llevando en la academia. Esto lo vas a comprender mejor, porque es parte de lo que vamos a llevar. Cierro paréntesis. Pero Dios dio instrucciones a su pueblo para construir el tabernáculo. Y la misma presencia de Dios iba a descender dentro del tabernáculo. Es decir, Dios iba a vivir junto con su pueblo, pero no de la manera que el pueblo quería, sino de acuerdo a las instrucciones que Dios les había dado. Y ninguna persona podía acercarse al lugar santísimo, que correspondía a una parte dentro del tabernáculo donde habitaba la presencia misma de Dios. Si esa persona se acercaba en pecado, caía muerto. Nadie puede acercarse a Dios en la condición en la que está. ¿En qué condición? Pecadores. Nadie. Por esa razón, dice el apóstol Pablo, porque Él nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por esa razón es que Cristo vino para pagar el castigo de todo el pecado de la humanidad. Por esa razón es que murió Él en la cruz del Calvario y Él dijo, no lo mates a ellos, mátame a mí, le dijo a su Padre. Él murió cargando el pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, el creyente es declarado santo y sin mancha en un sentido posicional. Es decir, ya Dios no ve al creyente como pecador, no porque Él no lo sea, sino que posicionalmente Cristo está delante del creyente. Y ahora Dios ya no ve directamente al pecador, sino ve delante del pecador, habitando su Espíritu Santo. Por eso posicionalmente el creyente es santo y sin mancha. Hemos sido declarados justos, no por nuestra propia justicia, sino porque se nos ha concedido justicia que no nos correspondía a nosotros, sino la justicia de Cristo. Una vez que nosotros hemos rendido nuestra vida a Él, se nos ha otorgado a nosotros como un regalo de parte de Dios. La perfecta justicia de Cristo. Por esa razón es que la salvación es segura. Por esa razón es que la salvación no la podemos perder porque no la hemos ganado por nuestros propios méritos. Y no podíamos hacerlo tampoco. Eso no quiere decir que no desmerece la manera en que nosotros tenemos que vivir. Absolutamente no. El apóstol Pedro en su carta menciona: sed santos, ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y es una demanda de parte de Dios en la vida del creyente que tenga que vivir en santidad. Y dice inclusive ser santos en toda su manera de vivir. Con eso no quiere decir de que no tiene que pecar, porque somos conscientes que continuamos pecando contra Dios y lo hacemos todos los días. Pero los cristianos tenemos una hermosa promesa de parte de Dios que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa por el cual nosotros los hijos de Dios tenemos que acogernos y tomarlo para sí. No permita que Satanás lo engañe y le diga: no, ya todo está consumido, ya pecaste contra Dios y ya perdiste tu salvación. No es así. Si usted realmente y genuinamente ha rendido su vida a Cristo, nadie se la puede quitar. Pero es una demanda que nosotros vivamos y procuremos vivir vidas santas delante de Dios. ¿Cuál fue el motivo de que Dios nos haya elegido, que nos haya predestinado
usando las palabras de Pablo en estos pasajes, el motivo fue por amor. Versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Dios nos escogió en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque nos amó, dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué nos amó? ¿Y por qué continúa amándonos? Según el puro afecto de su voluntad. Yo no entiendo por qué Dios no nos ha entregado a nosotros ya nuestras pasiones. Si seguimos pecando, y lo hacemos muchas veces de manera deliberada, seguimos pecando de manera deliberada contra Dios. Yo no sé por qué no nos ha entregado, pero dice que según el puro afecto de su voluntad, Él continúa amándonos. Pero encontramos en las Escrituras que llega un momento donde Dios entrega a los hombres a sus pasiones. Me parece que está en Romanos capítulo 1, lo leí la semana pasada. Pero este amor, esta elección, esta predestinación, usando las palabras de Pablo, se dio según el puro afecto de su voluntad. ¿Alguien puede cuestionar a Dios? Nadie puede cuestionar a Dios. Nadie. Porque Él es Dios y nosotros no lo somos. ¿Por qué te escogió a ti? No lo sé. ¿Por qué me escogió a mí? No lo sé. Pablo dice que esto se dio según el puro afecto de su voluntad. Él quiso hacerlo. Simplemente tú y yo somos los beneficiarios de ello. Esa es la causa de nuestra elección. No que nosotros seamos mejores que los demás, no que nosotros seamos buenas personas, sino esto se dio según el puro afecto de su voluntad, como menciona Pablo en estos pasajes. ¿Y cuál es el resultado de ello? Nos adoptó como hijos. No solamente aquellos que Dios escoge como hijos para sí, no solamente les da un nuevo nombre, cristianos, sino también les da una nueva condición legal, una nueva relación familiar, una nueva imagen, y esta imagen se encuentra en la persona de Cristo. Ahora podemos llamarnos cristianos, ahora podemos llamarnos hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque somos adoptados como parte de su familia. Alguien que es adoptado puede escoger quién quiere ser su papá y su mamá. ¿O es al revés? ¿O es acaso que una pareja es la que escoge a quien quiere adoptar, en el caso de que decidan adoptar un niño o una niña? No es al revés. No es que el niño o la niña le diga, no, yo quiero que tú y tú me adoptes. No es así. Ahora, cuando una pareja adopta a una niña o a un niño, legalmente son sus hijos. Por lo tanto, todo lo que le corresponde como a un hijo que hayan tenido ellos, un hijo de sangre, le corresponde a este hijo adoptado, hablando legalmente. No es que tenga menos herencia que los demás, no es que sea menos sus hijos, menos hijo que los demás que son de sangre. Nosotros somos adoptados como hijos de Dios y no quiere decir de que seamos menos hijos
que Cristo. Lo digo con cuidado. Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros también lo somos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha adoptado para sí como hijos. Tú no lo elegiste a Él como papá. Él te eligió a ti como hijo. Y por lo tanto, no solamente te ha elegido como hijo de manera legal o posicional, sino también te ha otorgado las riquezas espirituales en Cristo. Y por lo tanto, tú y yo somos ricos en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la meta de todo eso? ¿Por qué Dios lo hizo? Menciona el versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. La meta es su gloria. ¿Por qué hizo todo esto por nosotros? ¿Por qué quiso que fuésemos sus hijos? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero usted puede decir, ese Dios es un Dios orgulloso, ¿no? Porque todo lo que hace, lo hace para su gloria. Una persona que, voy a poner este ejemplo, no quiere decir que sea así necesariamente con Dios, pero quiero poner este ejemplo para que podamos entenderlo un poco mejor. Una persona que crea algo, una persona que crea un prototipo, un robot, supongamos, es la única que puede decidir qué órdenes darle a ese robot. Lo programa conforme a como él quiere que lo programe, como quiere que el robot actúe y las cosas que haga. ¿Por qué? Porque él es el único que tiene la autoridad, porque él es su creador. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Dios tiene toda la autoridad. Así no nos guste, porque Él es Dios y nosotros no lo somos. Y fuera de Él, dice la Biblia, que no existe más. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú puedes objetarle todo lo que tú quieras a Dios. Puedes hacerlo todo lo que tú quieras. Pero Dios tiene toda la autoridad. Dios tiene toda la autoridad. Así no te guste a ti. Porque Él es Dios y tú no lo eres. Por lo tanto, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos escogió en amor. ¿Con qué propósito? Para su gloria, como menciona el versículo 6, el apóstol Pablo. Para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nosotros no comprendemos por qué lo hace el Señor. Simplemente somos los beneficiarios de todas las bendiciones en Jesucristo. Y el propósito es para su gloria. ¿Quiénes son los beneficiarios de estas bendiciones? Los creyentes. Los hijos de Dios, porque tienen el derecho legal y posicional que Dios nos otorga al momento que nos adopta como hijos. Para terminar, hermanos, quiero animarlos a que podamos nosotros vivir una vida conforme al llamamiento santo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es digno de todo. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, dijo el salmista. Vamos a dirigirnos a Dios en oración.